buenos días. Si entrásemos ahora mismo en la habitación de Carles, pues veríamos un montón de cosas que a muchos de vosotros os suenan, pues porque tienen las mismas responsabilidades que muchos de los que estáis aquí. Habría una mesa llena de muchos papeles, y revistas, y libros, y un portátil que siempre está encendido. Pero nos sorprendería que en una de las estanterías que tiene, pues hay una colección muy numerosa de ediciones del Principito. Y yo, en vez de contaros todas las cosas que Carles ha estudiado y todo lo que hace, que sería mucho tiempo, voy a intentar contaros algo de Carles, que yo creo que es el motivo de que hoy esté aquí. Me permito robarle 2 minutos de su tiempo, que ya me ha dicho que me los va a coger luego, seguramente en vez de 2 serán 10. Y os leo un trocito del Principito y luego os cuento algo de lo que a mí me parece que Carles nos pueda contar. Entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió cortésmente el Principito, que se volvió pero no vio nada. «Estoy aquí», dijo la voz, «bajo el manzano». «¿Quién eres?», dijo el Principito. «Eres muy lindo». «Soy un zorro», dijo el zorro. «Juega conmigo», le propuso el Principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Ah, perdón», dijo el Principito. Pero luego reflexionó y agregó: «¿Qué significa domesticar?». «Tú no eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué buscas?». «Busco a los jóvenes», dijo el Principito. «¿Qué significa domesticar?». «Pim, pam, pum. Es algo demasiado olvidado», dijo el zorro. «Significa crear lazos». Y luego llega toda la parte en la que hablan de hay que acercarse, hay que dedicarle tiempo, el trigo, el recuerdo, las rosas. Bueno, pues yo creo que Carles está por aquí. Como el Principito, pues va saltando de planeta en planeta y nunca tiene tiempo para casi nada. Es director de la revista de Pastoral Juvenil. Espero que todos os suscribáis después de este encuentro, porque ayer acabasteis con las 3 cajas que dejamos ahí en 2 minutos. Es asistente de acción evangelizadora de la provincia de Betania. Es religioso escolapio, es profesor, es catequista, es un montón de cosas y hace muchas más cosas de lo que es. Y va saltando de un sitio a otro y casi nunca tiene tiempo. También es verdad que, como el Principito tiene prisa, no se puede parar a hacer amigos. También es verdad que algunas veces llega tarde. Los que trabajamos con él lo conocemos. Y también es verdad que algunas veces va por delante, ¿no? Y que tiene esa audacia pastoral que tanta falta nos hace para trabajar con los jóvenes, ¿no? Yo creo que una muestra de esto, pues que muchos conocemos, fue el Fórum de Pastoral con Jóvenes, ¿no? Pues de esas propuestas que muchas veces pues acaban en fiascos y otras acaban en profecía, ¿no? En caminos abiertos para la pastoral juvenil, ¿no? Pero Carles no está hoy aquí por ninguna de estas cosas, ni porque sea un buen ponente, que lo es, ¿no? Es escolapio, así que los escolapios somos todos muy majetes y hacemos todo muy bien. Está aquí porque tiene una rosa. Como el Principito, después de haber dado muchos saltos y descubrir muchas cosas, pues algunos tenemos la suerte y el privilegio de conocer a Carles cuando está con su rosa, ¿no? Lo mejor de Carles es verle entre los niños y los jóvenes. Lo mejor de Carles es soltarle en un patio de infantil o de primaria, o en un campamento con los chavales. Eso es lo mejor. Ahí es donde Carles da todo lo bueno que lleva dentro, ¿no? Ahí es donde Carles, ese tiempo que no tiene para otras tantas cosas porque está en tantos sitios, pues de repente se despliega y saca pues ese educador, ese maestro, ese escolapio que Dios quiere, ¿no? Y lo que yo creo que hoy nos puede ofrecer Carles va por ahí, ¿no?
ojalá él y nosotros sepamos descubrir esa rosa de Cádiz, los jóvenes, los niños, esa pasión por la pastoral juvenil, y ojalá pues, nos ayudes a crear lazos. Buenos días a todos y a todas. Cuando alguien te presenta así, hay que hacer una oración interior, que es ir diciendo mientras van hablando de ti: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Agradezco de todas formas cordialmente a amigo que trabajamos todos los días, José Ángel, que por cierto es laico y padre de 3 hijos, porque ya me han dicho si es escolapo, sí, pero laico, que también lo conozcáis. Yo me voy a presentar, después de tanta presentación, a vosotros como un mindundi. No sé si conocéis la palabra, pero es con la cual me ha rebautizado un comentarista que debió ver o leer la entrevista que me hicieron hace unos días en Religión Digital. Y aquel que escuchó lo que yo decía, después de preguntar quién es este tal Suc, digo, bueno, esto también me suena a lo del tal Blázquez, no vamos mal. Ponerme a caldo por todo lo que decía y por mi camisa de cuadros, al final decía, yo no sé, este mindundi, qué es lo que nos tiene que enseñar. Y me gustó. Tenemos que aprender como el rey David, cuando empieza a increparle a aquel hombre. Nuestro santo fundador, San José de Calasán, decía, si Dios es capaz de hablar por medio de un asno, no va a poder hablar por medio de una persona, aunque sea estúpida. Pues claro que sí. Y hay que saber escuchar también la voz de Dios en esto. Así que yo a partir de hoy, gracias a este Señor, me voy a presentar siempre donde vaya como un mindundi de Dios. Me gusta la expresión. Lo primero que tengo que deciros es que me gustaría inquietaros, zarandear un poco nuestras seguridades y atisbar algunas puertas que quizá no nos atrevemos a abrir del todo. Ya os aviso, si en algo os molesto, pues me disculpáis de antemano. Si en algo acierto, os animo, pues lleváoslo como trabajo. Personalmente no suelo salir contento de aquellos lugares, de aquellas charlas que me aburren, porque siempre dicen lo mismo o porque solo dicen lo que me gusta y quiero oír, a lo que estamos demasiado acostumbrados. Prefiero que me provoquen, pues siempre suscita en mí una respuesta creativa. Os pido, pues, a vosotros y a vosotras, que tanto sabéis de reuniones, de encuentros, de charlas, de jornadas, que seáis indulgentes conmigo. Os diría que no tomarais notas, que escuchéis. Vais a tener la charla colgada en Confe. Me ha dicho el director de Pastoral Juvenil que posiblemente la publique en alguno de los números del año que viene. Y cualquiera que la quiera, la tendrá. Como veis, yo nunca pongo nombre cuando doy una charla, porque yo he copiado de otros muchos. Por lo tanto, lo que yo puedo ofrecer, evidentemente, lo he recibido de otros y es para otros. Cualquiera que haya revisado, que ya lo habéis hecho perfectamente, el programa de estas jornadas, se habrá percibido, se habrá dado cuenta de la cercanía que hay entre el título de la charla de Luis y la mía. Pero aquellos que sois más avispados, os habéis dado cuenta que hay 2 palabras diferentes: cómo y hoy. Si a esto le unimos, que ya otros han hablado de los jóvenes, de la nueva evangelización, de la pastoral vocacional, ¿de qué me toca hablar a mí? Pues voy a hablar de todo un poco. Pero la misma propuesta de mi charla también quiere ser una propuesta de fe para los jóvenes. Y un último premio. Políticamente incorrecto, pero los religiosos somos siempre un poco incorrectos.
lo llaman profecía. Abusamos, y os lo digo con cariño, de jornadas, charlitas y conferencias. No creo en estos formatos puntuales, donde se dan pátinas suaves de saberes y propuestas, pero que impiden la experiencia y la serena y profunda maceración de los saberes compartidos. Deberíamos invertir, y más nosotros, en propuestas formativas sólidas. A veces me recuerdan estos encuentros, especialmente los de pastoral vocacional, aquel partido de fútbol de una película que casi salió cuando nacieron las jornadas, en el año 71, La bruja novata, de Disney, donde el balón va de portería a portería y los jugadores corren de un lado al otro, y siempre hay una víctima. De momento no arranca. ¿Sonido? ¿Sonido? No. Stop. Estaba en inglés, os traduzco. Las de la pureza tienen vocaciones, todos hacia allá. No, dicen que los claretianos tienen un plan, todos hacia allá. Pero parece ser que los jesuitas han creado todos para allá. Y siempre ha habido una víctima, que es el promotor vocacional, el del medio. Que le venían por un lado, le venían por otro, y al final, después de 3 o 4 años, hay que cogerlo y dejarlo descansar un rato. No os digo que si os dedicáis a esto, como yo lo he hecho durante años y actualmente estoy en ello, quiénes son los buitres. Pero tienen que ver con esos hermanos que luego vienen a rendir cuentas. Digo hermanos de comunidad. Pero bien. Así andamos en ocasiones, ¿no? Al final el balón se pincha y va donde quiere. Ese es el espíritu. No nos hemos dado cuenta todavía en la vida consagrada que jugamos en el mismo equipo. ¿A qué estamos jugando? ¿A coger setas y salir los primeros para que otros no las encuentren? Yo creo que tenemos que tomar conciencia de esto. A esto, el Papa Francisco lo llama autorreferencialidad. Esto es, mirarnos el ombligo institucional, preocuparnos por la permanencia y practicar el sálvese quien pueda, y si no, pues que el último apague la luz y cierre la puerta. Qué triste experiencia de evangelio estamos dando. Y así se nos nota en los rostros. Si unas jornadas como estas persiguen, o venimos a ellas, para conocer nuevas metodologías, para enganchar jóvenes para nuestras instituciones, y no para provocar la alegría de la fraternidad, suscitar la fiesta de la comunión y reconocernos y animarnos
como sencillos y pobres seguidores de Jesús, estamos malgastando el tiempo y el dinero. Unas jornadas de pastoral vocacional deberían ser un encuentro en Betania, sea cual sea nuestra parte. Así que, dicho que. Introducción. Sobre mi conferencia, que quiere ser un compartir desde lo poco que sé y lo algo que he experimentado, voy a fijarme en dos palabras a las que aludíamos que le dan novedad a la charla. Hoy, que no acarrea cierta novedad para enfatizar el momento en el que estamos, y cómo, que lo cambia todo. De hecho, muchos de los que venís a encuentros como el que estamos viviendo, venís buscando cómo. Solo hay que ver las preguntas que habéis hecho a los ponentes anteriores. Y quizá ese ha sido uno de nuestros grandes errores. Y digo nuestros porque también yo soy el responsable de la pastoral vocacional de mi congregación. Y si me permitís, voy a comenzar por estos acentos que hemos remarcado en casi todas nuestras instituciones a la hora de poder invitar a los jóvenes a la fe o de proponerles nuestra vocación, y que yo creo que no han sido del todo acertados, que ciertamente nos han hecho bien, pero que tenemos que dar un cambio de rumbo. Luego me detendré brevemente en el hoy, nuestros jóvenes, nuestro entorno, y llegaré a los que estáis esperando. También en esta charla llegaremos a los cómo, con unos premios, unos criterios y unas propuestas concretas. Sobre el hoy, sobre parte de lo vivido. Ubicarse bien en el hoy requiere un ejercicio de mirada atrás, siempre. Si somos cristianos hemos de hacer historia, porque no es siempre maestra, pero sí explica bastante bien nuestro presente. Corría el año 1997, cuando en Roma se celebró el Congreso sobre las Vocaciones. Esto fue un aldabonazo en todas nuestras instituciones y en la Iglesia. Y empezaron a componerse equipos de pastoral vocacional, se multiplicaron los cursos sobre pastoral vocacional, se nombraron responsables, casas de acogidas, iniciativas, oraciones, enlaces en cada colegio, y de tanto hablar de vocación no nos hemos dado cuenta que los niños, mientras llegaban a nuestras escuelas sin haber sido alfabetizados religiosamente, que los adolescentes recibían cuanto se les decía sin una estructura para soportarlo ni unos criterios para integrar las propuestas pastorales, y que los jóvenes crecían mientras sus trajes religiosos que les pusieron para la primera comunión se les encogían hasta el desgarro. Es decir, nos hemos fijado tanto en lo vocacional que hemos olvidado los rudimentos de la evangelización. Hoy no es tanto un problema vocacional, cuanto un problema o una oportunidad de evangelización. ¿Cómo se puede hacer una opción tan radical como es la vida consagrada, con una experiencia de Dios tan exigua? Y voy a algunos datos o algunas experiencias que estamos viviendo. En este momento que estamos viviendo se quiebra por primera vez en muchos siglos la llamada transmisión de la fe. Durante siglos, más allá de propuestas de catequesis, de lenguajes, de escuelas, la fe se traspasaba de padres a hijos con cierta naturalidad, o al menos había una socialización religiosa, es decir, uno adquiría ciertos rudimentos por el ambiente. Nuestros procesos pastorales, si los hubo, eran una continuidad de algo ya dado. Hoy no existe ese continuo. Se ha interrumpido y ya van surgiendo generaciones no sin fe,
sino sin una mínima socialización religiosa. Es como recibir a un niño, los que estáis en escuela me entendéis, como recibir a un niño de 3 años en la primera escolarización sin que nunca hubiese salido de su casa. Imaginaos el berrinche. Pues pastoralmente nos está ocurriendo esto. Nuestro desafío no son tanto las vocaciones, cuanto presentar vitalmente que Dios existe, para posteriormente poder anunciar a Jesucristo. Y finalmente vendrán las vocaciones, cuando a Dios le dé la gana, porque es el que llama. Pero también esto es una oportunidad. El problema no es tanto si hemos dejado ya el régimen de cristiandad que aseguraba esta transmisión, porque de hecho hoy hay más o igual de cristianos en el mundo y proporcionalmente que hace siglos. Ese no es el problema. El problema es que ha cambiado el sujeto creyente y su contexto. Y tenemos la posibilidad, por primera vez en muchos siglos, hablo de España, siempre me refiero a nuestro contexto, de poder hacer una evangelización ex nihilo, desde un sujeto no contaminado, de imágenes que es verdad que no son evangélicas. Está contaminado de cosas que no son evangelio, pero esto es una oportunidad. El grave problema con el que tendremos que lidiar hoy en día son estas imágenes interiorizadas en muchos de nuestros jóvenes. Yo el viernes, cuando vine para acá, vine directamente después de acabar un retiro con chicos de 17 y 18 años. En un momento de los grupos de compartir, un chico, José, empezó: yo no puedo creer en Dios. Hace 3 años mi abuelo se puso muy enfermo, el día de Navidad. El día 3 de enero yo fui al hospital. En el hospital, estando con mi abuelo, se puso blanco. Me sacaron de allí y me dijeron que se había muerto. ¿Cómo Dios permite que mi abuelo se muera delante de mí? Empezaron sus lágrimas. ¿Cómo Dios permite estas enfermedades? ¿Cómo Dios permite el mal? ¿Cómo Dios permite que nos muramos? ¿Para qué ha creado la vida? Y os aseguro que esto no se lo ha enseñado sino nosotros. El problema de este chico es esta imagen de Dios. Después de dejarlo hablar durante 5 minutos, le miré y le dije: José, yo tampoco creo en ese Dios. Tenemos una labor muy importante que hacer en este sentido. Esto que vais a ver no es un chiste. Gracias. Muy bien. Dios, no. Es la hora de que despiertes. ¿Quiénes somos? Tengo malas noticias. Sus personajes de videojuego o diseñaron frikis de los ordenadores desde sus cubículos para que otros frikis los pudieran controlar desde sus dormitorios. Ya lo sabíamos, don Santandrés. Sí, explícanos el sentido de la vida. Vale, resulta que esos frikis de los ordenadores que los controlan también forman parte de mi videojuego. Planeta Tierra es mi videojuego más absorbente y detallado, y lo uso 24 horas al día. Es genial. Puedes bajarte del coche, crear una familia, incluso he puesto un post completo con todos los detalles para los empoñones. Así que el juego de los Simpsons, vuestro juego, no es más que un minijuego dentro de mi juego de la Tierra. Pensad en ello. Entonces no solo no somos reales, sino que somos personajes de un minijuego que está incluido en otro juego. Y la gente que juega con nosotros está dentro de tu gran juego. Bueno. Os sorprendería cuántos jóvenes, cuántos niños y cuántos adolescentes creen que son parte de un videojuego que maneja a alguien a su antojo. ¿Cuántos niños, cuando les dices dibújame a Dios, te dibujan al Dios de los Simpsons? Un señor al que no se le ve la cara,
muy grandote, con sandalias y barbas largas. Este es nuestro reto, poder anunciar al Dios de Jesucristo. Y además, cuando la opción del creyente es esta, Nunca cuestiono tus obras, Señor, pero me pregunto si tu decisión de llevarte a vos no fue un error, a no ser que forme parte de tu plan divino. ¿No podrías enviarme alguna señal? La que sea. ¡Se ha acabado! Ned Flanders, para los que no conocéis los Simpsons, son muy ilustrativos, os pueden servir mucho para vuestras catequesis. ¿Qué es lo que están viendo nuestros jóvenes? No otra cosa. Es la actitud del creyente hoy, fideísta, estoy a merced de lo que Dios quiera, se me muere mi mujer y lo acepto porque Dios ha querido. O sea, la carga de dinamita que tienen expresiones como esta es capaz de echar por los aires cualquiera de nuestras pastorales. Continúo con el hoy. Nos surge hoy el reto de una nueva evangelización, que no es asentar bases ya puestas, sino poner fundamentos. Ya veremos después algunos de estos cómo. De hecho, parte de la situación que estamos viviendo es fruto de una mala transmisión, o si preferís, de una transmisión adulterada de la fe, con toda la buena intención por parte de padres y abuelos y catequistas. Porque ¿qué imagen de Dios estamos transmitiendo? El Dios de Jesús. Y algo también muy importante, ¿qué imagen de iglesia estamos transmitiendo con nuestra vida, con nuestras palabras? La del Vaticano II. Y voy a entrar en esto. Esta es la imagen de iglesia antes del Vaticano II. Una iglesia que abarca todo el mundo y que se tiene que defender de este mundo malo y opresor. Os suena, ¿no? Nos persiguen, ay amigo, te persiguen. Lo que tendrían que hacer al que está diciendo que lo persiguen es enviarlo a Irán, que donde celebran la Eucaristía y beben vino y luego son azotados con 80 latigazos. Esos tendrían que ir. Y entonces sí que podrás decir que te persiguen. Lo único es que no te escuchan ni les interesas. No digamos tonterías. Esta es la imagen de iglesia en la que nos movemos mucho. La iglesia es la gran importante y tenemos que defenderla a toda costa. Pero el Concilio Vaticano II nos habló de otra cosa. La iglesia está en el mundo y además es permeable con este mundo. Y mira el gozo, la esperanza, la tristeza y la angustia del hombre contemporáneo. Pero os habéis dado cuenta que mientras voy hablando ha ocurrido algo, y es algo que tenemos que asumir, que la iglesia realmente abarca todo el mundo, porque es el propio Jesucristo. ¿A quién va a dejar de lado Jesucristo? ¿Al que no cree? ¿Al que viola? ¿Al que no tiene nada que ver con la religión? No, yo ya sé que Jesucristo está por ellos. Por eso no tengo que defender nada. Pero sí que tengo que dialogar desde lo que se ve de la iglesia. Porque sé que de fondo todo es iglesia. En todos habita la presencia de Dios. ¿Es esta la imagen de iglesia desde la que estamos haciendo pastoral? Una tercera consideración sobre el hoy, esta nueva evangelización, pasa, y lo voy a decir contundentemente también, conocer, asumir, integrar el Concilio Vaticano II. ¿Cómo vamos a evangelizar al hombre de hoy si nuestra teología, nuestra eclesiología, nuestra experiencia de la palabra de Dios, nuestra espiritualidad, nuestra moral es la moral la misma que la de hace 2 siglos? Es imposible
Y encima decimos que son ellos los que no responden. Muchos de los que estáis ahí sentados no habéis leído el Concilio Vaticano II. No lo habéis leído. Muchos de los que estáis aquí sentados lo leísteis hace 15 años. Y además no os enterasteis de nada. Porque es difícil el Concilio Vaticano II. Necesitamos que alguien nos ayude a transitar por él. Pero evidentemente, o gastamos tiempo en esto, o no vamos a transformar ni un ápice nuestra propia pastoral. Pues os aseguro que no habrá ningún tipo de renovación. Y los jóvenes se irán retirando todavía más, porque no entienden, porque estamos situados en dos mundos diferentes. Y llego a una cuarta consideración sobre el hoy, urgente y dramática: la formación. No existe un futuro estable sin unos buenos fundamentos, y estos no son posibles sin personas fundadas y bien formadas. La mayoría de los fundadores y fundadoras de los que estáis aquí tuvieron esta intuición. El mío concretamente dice expresamente que si no cuidamos con esmero la selección y formación de nuestros candidatos, nuestra obra, por santa que sea, se desmoronará. Soy formador de juniores. ¿Cómo estáis formados? Cuando hablamos de pastoral juvenil, ¿realmente leéis artículos, leéis libros, o nos dedicamos, con todo mi respeto, que también lo necesitamos, a leer libros de espiritualidad que nos sosiegan el alma y nos dejan tranquilos en la soledad de la capilla? Tenemos que leer cosas que nos provoquen, que yo no entienda, porque si lo que leo lo entiendo todo, no estás avanzando. Necesitas entrar en aquello que no conoces para ir a donde no sabes. Por eso esto yo creo que es un tema dramático, que no digo yo soy un minuti, lo dice la propia Iglesia. Personas del calado de Walter Casper, en un libro, Los desafíos de la nueva evangelización, un artículo recomendadísimo, él habla con drama, literalmente, afirma que la mayoría de veces la catequesis está impartida por personas bien dispuestas, inmejorablemente dispuestas, pero carentes de la formación necesaria para ello. Estimados hermanos y hermanas, leemos muy poco, estudiamos menos y cada vez nos vamos cultivando peor en el saber y en la experiencia. Hemos de escuchar y asimilar los grandes mensajes llenos de sabiduría, el Concilio Vaticano II, la Evangelii Nuntiandi, la Ecclesiam Sua, la Redemptoris Missio. Escuchar a nuestros contemporáneos sabios, a nuestro Martín Velasco, a otros, a Walter, a Casper, Gebauer. ¿Os suena esta gente? Gracias. Me consuelo. Luego yo me encantaría que hubiera alguien, me abofeteara la cara y me dijera: te equivocas, te equivocas en la mayoría de las cosas que has dicho. Me iría muy contento. Volver a los sabios. Me encanta esta intuición. Hace años que yo en algunas de mis charlas a algunas personas les decía: tenemos que escuchar a los sabios. Y finalmente concluyo este primer apartado sobre el hoy, visto desde la herencia pasada. Dejemos de mirar tanto a nosotros, lo del partido de fútbol, y cultivemos nuestros nuevos intentos. Corren tiempos para la creatividad. El camino no es nunca ni la certeza ni la evidencia, que de por sí al que las posee lo paralizan y le provocan una experiencia estática.
sino la esperanza, la búsqueda, el caminar y buscar juntos. Hoy, en este auditorio, hay más riqueza que en todos los sótanos del Banco de España. Muchísima más. Hoy, en este auditorio, deberíamos estar rodeados por coches celulares de la Policía Nacional. Porque os recuerdo, hermanos y hermanas, os recuerdo que somos el lado radical de la Iglesia. O así nos lo damos. Si fuéramos musulmanes, esto daría miedo, porque estaríamos 500 personas reunidas dispuestas a entregar la vida inmolándonos llenos de cargas explosivas. ¿Dónde están tus cargas explosivas? ¿Dónde está tu radicalidad para dar la vida? ¿A quién estamos metiendo miedo? Si lo que muchas veces damos cuando vamos por la calle es risa. Así que aprovechemos que realmente estamos llamados a ser la radicalidad, el Evangelio en estado puro, la vida de Jesús en este tiempo. ¿Sabéis quién es este? ¿Nadie lo sabe? No me lo creo. Nadie lo sabe. Claro, como no es de pastoral, es del ámbito de la ciencia. Este, para mí, es el icono, el personaje, la referencia de una buena pastoral. El señor Thomas Alva Edison. Porque no fueron 1000 intentos fallidos lo que le llevaron a aquel filamento de carbono para provocar la luz en la lámpara o en la bombilla incandescente, sino que fue un invento que requirió de 1000 pasos. Nosotros ya hemos dado esos 1000 pasos. No te preocupes, ya veremos que hay unas claves y dentro de esas claves inventemos. ¿Qué miedo hay? En cada... Y además es que lo que yo te diga como escolapio no te sirve a ti como esclavo, no te sirve a ti como salesiano, no te sirve a ti como sierva, porque la riqueza que hay en tu institución no la conozco yo. Por tanto, lo que valen es tus propios intentos. Y acabo con la segunda parte, madre mía, voy a necesitar 2 horas, sobre el oro. Voy a leer y no me detengo. ¿Qué mirada tenemos sobre nuestros jóvenes? Hoy, Cristina algo nos dijo, sin duda es de todos conocido, leo rápido, ¿vale? Que desde la expectativa que se tiene sobre alguien desencadena en ese alguien unos dinamismos u otros. Educativamente, padres o profesores que confían, posibilitan y animan a sus hijos o a sus alumnos a valerse por sí mismos, valorando y estando por ellos, desarrollan y mejoran su estatus y su crecimiento. Porque el ser humano vive siempre el misterio de la complejidad que le da el hecho precisamente de ser libre, pero también la sencillez y simplicidad que le comporta ser débil, frágil y vulnerable. En muchas ocasiones, según se crea y se apoye a una persona, ésta aumenta su capacidad. ¿Cómo miramos a nuestros jóvenes? No estoy planteando qué valores tienen, ni cómo son. ¿Cómo miramos nosotros? ¿Cómo nos situamos? ¿Cómo nos cruzamos como ayer con unos que iban a entrenar y escuchamos o cruzamos miradas? Desgraciadamente, lo decía Cristina, tenemos muchos estudios, datos sociológicos, estadísticos, que encorsetan, manipulan esta mirada sobre el mundo juvenil. Y me voy a permitir ampliar esto a partir, porque para mí ya me ha cansado, de lo último, hace una semana que apareció en el pliego de Vida Nueva sobre los jóvenes.
Valores comunitarios y desapego social de la juventud actual, se titulaba. Decía el artículo González Arleo, que ha hecho lo que le han pedido, y él es un sociólogo, y punto, nada que criticar, pero venía a decir, los jóvenes de hoy son desconfiados, escépticos, frustrados, indiferentes, individualistas, y se les conoce como la generación botellón. Pues mirad, no me da la gana que quede esto así. Yo no conozco a algunos, pero yo no conozco a jóvenes desconfiados, sino jóvenes que, viendo que los políticos son corruptos, que la Iglesia no da testimonio de lo que dice, que hay curas que abusan de los niños o que se quedan con dinero, que los acuerdos internacionales se supeditan al capital, que los medios de comunicación únicamente transmiten calamidades. No conozco jóvenes desconfiados, conozco jóvenes que no saben en quién confiar. No conozco jóvenes escépticos, sino jóvenes que sienten que las promesas sociales se ahogan con los presupuestos, que sus padres les hablan de relaciones falsas por experiencia, que los países ricos disimulan y pasan de largo ante millones de samaritanos, que la fidelidad es una senda corta y poco trascendida. Yo no conozco jóvenes escépticos, yo conozco jóvenes que dudan de cuanto les rodea. Yo no conozco jóvenes frustrados, sino jóvenes que comienzan estudios sin esperanza, que se les niega la dignidad de un trabajo, que siendo la generación mejor formada es la menos valorada, que los criaron entre algodones, es verdad, del bienestar, pero que ahora, sin pedirles permiso, han sido lanzados a la intemperie. No conozco jóvenes frustrados, conozco jóvenes con el cáncer de la desesperanza en sus tuétanos. Yo no conozco jóvenes indiferentes, conozco jóvenes que se rebelan contra Dios, contra un Dios aprendido que vigila, que niega, que permite el mal y se queda de brazos cruzados ante el dolor humano. Que el Dios y la religión que tienen como alternativa al pasar de todo no mejora en nada su opción pasosa. Que han mamado la leche temprana de unos padres rebotados o no han digerido la muerte de un ser querido, ni nadie les ha acompañado en su duelo, o que incluso les han informado en su escuela que todas las religiones son buenas y que en el fondo no hay ninguna verdadera. Concluyen ellos. Yo no conozco jóvenes indiferentes, conozco jóvenes que no se les ha dado la oportunidad de hacer la experiencia del Dios de Jesucristo. Y así podría seguir uno tras otro. Decidme vosotros mismos y vosotras mismas, según lo que piensan de vosotros, ¿qué hacéis? ¿Por qué la mayoría de los que estáis en esta sala no compráis El País? ¿Por qué la mayoría de los que estáis en esta sala hay ciertas cadenas de televisión que nunca ponéis? ¿Por qué la mayoría de los que estáis en esta sala, a ver, que me he perdido, a ver cuál era el ejemplo, así, empezáis a hablar y a criticar antes de escuchar a ciertos políticos que aparecen en esos telediarios tan revistos en la vida religiosa? ¿Por qué? Porque hablan mal de nosotros. Entonces, responded, ¿por qué un joven tiene que escucharnos a nosotros si pensamos lo que pensamos de ellos? Necesitamos acercarnos a lo que ellos valoran, adquirir una visión positiva de la realidad, no defensiva ni combativa, adaptarlos como personas, aceptarlos como personas humanas, como verdaderos hijos de Dios. Aprendamos del mirar de Dios que es amar, que nos decía San Juan de la Cruz. No se dice de los consagrados que tenemos pasión por la humanidad, pues que se nos note un poquito, que no nos vendría nada mal. Y eso no es
transigir con todo. ¿Puedes leer? Es casi descanso. Nuestro respeto y amor deben extenderse. También a aquellos que en materia social, política e incluso religiosa sienten y actúan de modo diferente al nuestro. Y cuanto más íntimamente comprendamos con humanidad y amor su manera de pensar, más fácilmente podremos dialogar con ellos. Ciertamente, este amor y esta benignidad no deben de ninguna manera hacernos diferentes ante la verdad y el bien. Más aún, la caridad misma urge a los discípulos de Cristo a anunciar a todos los hombres la verdad salvífica. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. Esta es una perla de tantas de las que podrían brotar iniciativas y comos maravillosos para el momento que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a dialogar si no aceptamos y acogemos a aquellos con los que tenemos que dialogar? No estoy enfadado, pero me irritan ciertas cosas. Pasamos a los comos. Alegraos, hermanos, llegamos a los comos. Venga, las recetas. Doctor, me duele aquí. Tome, ibuprofeno. Tenemos la pastoral del ibuprofeno. A ver, es que a los míos les duele ibuprofeno. Bueno, si son pequeños, darles salsa. Comos. 1. Del arbitrio al árbitro. Hemos dicho que el árbitro de nuestra pastoral ha de ser el Concilio Vaticano II. No os he dicho, el otro día vino Walter Casper a inaugurar la lección inaugural en la Facultad de Teología del Norte de España, en Vitoria. Y el discurso, que es muy interesante sobre la Iglesia, os aconsejo eso en cuanto pongáis, esto aparece. En 10 páginas, a línea interlineado de 1,5, en 10 páginas, citaba expresamente la palabra Concilio Vaticano II 12 veces. Yo creo que algo tiene que decir, ¿no? Que esté hablando de la Iglesia y que cite 12 veces el Concilio Vaticano II. Pues lo que decíamos, nos preguntemos qué dice el Vaticano II sobre cómo evangelizar. Y hay ciertamente un documento que tenemos que releer, que es el documento Ad Gentes, porque es el documento actual. El Vaticano II, hace 51 años, cuando se inició, lo que pensaron es, vamos a pensar en cómo evangelizar en los lugares de misión. Pero es que hoy España es el lugar de misión, entendiendo la misión como un lugar donde hay que evangelizar desde cero, ¿no? Ya hemos dicho, con problemas, pero desde cero. ¿Qué dice el documento Ad Gentes sobre el cómo? Dice 4 cosas. Dice lo primero, por cierto, os aviso que curiosamente se puede sacar un paralelismo entre estas 4 cosas que propone el concilio con los 4 capítulos de la Lumen Fidei que ha escrito Benedicto XVI y Francisco. Los 4 capítulos podrían coincidir con estas 4 partes. Primero, el testimonio. Todo empieza viviendo. Primero, es que lo pasamos. Algunos, acabo de decir testimonio y ya estoy diciendo, ya está. Perdona, es que si no empezamos por ahí, lo demás da igual. ¿Para qué quieres ibuprofeno si lo que hay que hacer es meterte al quirófano? A ver, ¿me lo explicas? No, pero tú dame ibuprofeno que así duele menos. Pero que necesitas ir al quirófano, que necesitamos vivir, testimoniar, que si no lo demás no sirve. No sirve. Es el contagio de la propia vida. La vida llama a la vida, como el joven llama al joven. En la vida consagrada hablamos demasiado,
fijaos en mí hoy, ¿eh? Y las opciones radicales no se hablan, se viven, ¿eh? Y así se transmiten. La fe es una experiencia que se contagia. La primera propuesta siempre, lo decía, no recuerdo quién ayer, ¿no? El venid y veréis. Hemos de tomar conciencia que en el contexto en el que vivimos hay lugares donde están los jóvenes que solo va a ser posible la presencia, solo. Por lo tanto, esta presencia tiene que ser cualificada. Recordad aquella afirmación de Juan Pablo II de la Redemptoris Missio. El hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros. Cree más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías. Os propongo este anuncio que salió para hablar del maltrato, pero que perfectamente nos podría valer para nosotros cuando vamos por la calle, cuando recibimos a unos padres en una reunión de principio de curso, cuando recibimos en el hospital, cuando estamos con una familia, cuando hablamos en un bar. Estaría bien, Jota, que los que os dedicáis a la creación, a lo audiovisual, hicierais un vídeo como este con los consagrados. Sería muy interesante. Os lo dejo como desafío. Pero ciertamente esto es lo que tenemos. No podemos aspirar a algo más si no cambia nuestro testimonio de vida. Y no estoy hablando de una controversia que yo creo que ha sido inútil y tonta desde siempre, ¿no? Es si llevo hábito, no llevo hábitos, si voy con cuadros o voy con vaqueros. Por favor, no banalicemos tanto el Evangelio y la experiencia de Dios. No la banalicemos tanto. A mí qué más me da que vayas de blanco, de negro, que de colorado. Si es que me traes sin cuidado. Yo pertenezco a la fraternidad de Escolapia, ayer veíais a Marta, ¿no? Nosotros la llamamos coloquialmente Pincho, esta chica pelirroja con un piercing en la nariz, ¿eh? ¿Cómo voy a...? Pues si yo sé lo que vive, yo sé cuál es su historia, sé cómo vibra ante Jesucristo, y porque sea así le voy... No hagamos tonterías, que a veces hacemos muchas tonterías, demasiadas, ¿eh? El testimonio de vida, ad gentes. Primero, un cómo. Un cómo claro, que luego no me digan no has dicho nada. Un cómo claro, ¿eh? Es clarísimo, clarísimo. Segundo, el anuncio. ¿Eh? Esto que ahora está de moda y que, perdonad, igual soy un poquito, no sé cómo decirlo, pero el primer anuncio. Y todos se creen que ya saben lo que es el primer anuncio. Salir en la calle, decir Dios te ama y que no, hombre, que no. Que leas un poquito, lean los que han propuesto esto del primer anuncio que es, el anuncio. Porque también es verdad que en la evangelización el testimonio no es lo único. Necesitamos anunciar lo que yo vivo. Es decir, el testimonio lo que va a provocar es la pregunta,
¿por qué vives así? ¿Por qué vas así? ¿Por qué haces esto? Y es el momento para hablar de por qué yo vivo así. Y aquí viene el anuncio explícito. ¿Cuántas veces nos cuesta hablar de Dios? Hablar de Dios, nombrar a Jesús en nuestras conversaciones, con quien sea. Lo dejamos solo para las 8:30 con las vísperas. Y en cuanto salimos de ahí, hablar de Dios parece que esté mal. También no caer en el otro extremo, que te preguntan de fútbol y empiezas a decir, hombre, es que Dios... No, que te estoy preguntando si eres del Madrid o del Barça. Que no seamos... Pero que este anuncio sea explícito. Mira, yo doy razones de por qué vivo así, por qué soy así, por qué estoy haciendo. Nos tenemos que preguntar, si los jóvenes no nos preguntan, no que se lo demos hecho, ven, que te voy a contar por qué yo soy así. No, si los jóvenes no nos preguntan, es porque no ven en nosotros nada que les cueste. Es sencillo. Porque si algo tienen los jóvenes, es descaro. Lo visteis ayer con el obispo. Si tienen que preguntar de sexo, preguntan de sexo. Y si tienen que preguntar de ropajes, preguntan de ropajes. Si no nos preguntan, nos tenemos que poner nerviosos. Hemos perdido vigor, y más en la vida consagrada al hablar de Jesucristo. No para forzar, sino para ofertar mi razón de vida. Entonces, no digo más porque os voy a poner un ejemplo. Decidme qué os parece. ¿Qué tal? Hoy me levanté como cualquier otro día, prendí la tele, revisé el periódico y me dije, vamos de mal en peor. Salí al trabajo y de camino vi muchos rostros agobiados. Presos de la rutina, reflejaban un vacío, es más, hartos de una felicidad artificial. Entonces, al cruzar la calle, Sam se dejó a alguien, y como muchos, estaba ansioso de respuestas. Su mirada lo dijo todo. ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde camino? Comprendí su angustia. Ese momento en el que sientes que nadie te entiende. Entonces le dije, caminemos juntos, pero no estaremos solos. Habrá alguien más. Un maestro. Un amigo, un hermano. Alguien que siempre estaba ahí. Cristo, camino, verdad y vida. Que nos llama a hacer su voluntad, a darle sentido a la vida, a estar en el mundo sin ser del mundo, a ir contra el corriente. A no escapar de los problemas, sino afrontarlos con valor. Ese es el camino de la cruz. Camino que nos lleva a la verdad y plenitud. Atrévete, descubre tu vocación. Dios ha puesto en tu interior un llamado especial. Ya sabes, ese llamado que Dios te hace a ser santo. ¿Ser santo? Es mejor de lo que parece encontrar la felicidad en su voluntad. ¿Lo has pensado? Vida consagrada. El matrimonio. ¿El celibato? Ten el coraje de descubrir quién está llamado a ser. Vivir tu vocación es capaz de cambiar el mundo. ¿Qué os parece? Muy bonito, ¿no? ¿Qué os parece el anuncio? ¿A que os ha gustado, os ha removido el corazón? Que esto a un joven no le dice nada. El comentario de dos jóvenes ante este anuncio. Qué bueno está el de blanco y mola lo de la música, que va incrementando y te remueve por dentro. No le dice nada. No le dice porque no entiende de lo que se le está hablando. Esto es un anuncio para ti sí, y te mueve y te dice, pero no te dice nada. ¿Alguien sabe lo que está ocurriendo? ¿Qué? Decidme la verdad, algunos o algunas de los que estáis aquí. ¿Esto que habéis oído, sabéis lo que era? ¿Hay gente que no sepa lo que es? Levantad la mano, por favor. El silbidito. Levantad la mano. Levantad los que no sabéis lo que era el silbidito. Los que no. Levantad la mano, el silbidito. Levantad la mano que se vea bien. Vale. Los que acaban de levantar la mano, os estáis riendo todos los demás, pero no tienen ni idea del silbidito.
Pues es lo que hacemos con nuestros anuncios. Un joven le ocurre lo que a estas personas que están aquí sentadas. Escuchan el silbidito y no cogen el móvil para saber que les acaba de llegar un WhatsApp. Les ponemos este anuncio, hermano, esto es un silbidito de Samsung, que es una marca de teléfonos, de smartphones, de teléfonos móviles, que cuando te llega un mensaje hace ese ruidito. Lo digo para los que no lo sabéis. Pues a un joven le pasa esto, que anunciamos y se queda sentado y dice, se están riendo a mi lado, y no sé lo que está ocurriendo. Pues muchas veces nuestros anuncios son así. El que sabe, que es el que está, se entera, pero el que no tiene smartphone, no tiene WhatsApp y no tiene ni idea de la sintonía del silbido de Samsung para recibir el WhatsApp, no se entera de nada. Le resulta, como ha resultado a muchos, simpática. El simpático, el silbidito nuestro. Anuncio. 3. La comunidad. Testimonio, anuncio, comunidad. Una vez me has visto y me has preguntado, yo te digo, pero amigo, esto lo vivimos varios. Esto es posible vivirlo juntos. Esto es posible estar en un sitio donde nos queremos, donde vivimos. No me voy a enrollar más porque no me da tiempo. Y entonces invitamos a la vida comunitaria. Y cuarto, lo último, igual que os decía antes, lo primero, lo último es, cuando yo he visto, he recibido un anuncio y se me ha movido algo por dentro, y estoy con otros en un grupo, camino a una comunidad, me siento a gusto, nace, no impongo, nace la necesidad de decir, oye, si Jesucristo dice que Él está en los pobres, ¿no deberíamos atender a los pobres? Amigo, muy bien, ¿quieres que salgamos? Oye, si Jesucristo dice que el amor es para entregarse, la vida que llevo yo con mi sexualidad no es entrega, es consumo. Amigo, pues, ¿cómo podrías vivir tu sexualidad? ¿Acostándote con tu novia todos los días? ¿Haciendo lo que te da la gana con tu cuerpo? Hombre, pues quizá no. Y la moral es el último de los momentos y de los estadios de la evangelización. Sé que hace mucho bien y sé que es un medio formativo, pero me horroriza cada vez que veo todas esas propuestas de Yucat como la gran iniciativa de la nueva evangelización. Francisco no dijo absolutamente nada en Río de Janeiro sobre el Yucat, que se regaló a los 2 millones de peregrinos que vinieron a Madrid para que fuera su libro de cabecera. Y es bueno, estoy ironizando un poco, que nadie se sienta, pero no podemos empezar por ahí, no podemos empezar por ahí. Me callo. Criterios. Eso, para acabar. Criterios. Para los cómo, voy a ir rapidísimo, os lo leéis, dedicáis un tiempo, se lo quitáis a la oración, a la televisión, y a los telediarios, porque somos unos expertos en telediarios. En mi casa ven ese de los 24 horas, que da vueltas, es cíclico, y a veces estoy ahí leyendo, que es cuando leo yo Vida Nueva y estas cosas, y digo, padres, que esto del tiempo llueve como llovía hace 15 minutos, es lo mismo, no ha cambiado, pero me gusta esto de recordar que va a llover mañana. Bueno, lo del tiempo nos encanta. Criterios. Os voy a dar, no sé cuántos son, 7, muy rápido, y luego leéis para qué. ¿Queréis hacer propuestas que las tenéis que hacer vosotros? Tened en cuenta esto. 1. Lo contrario al secularismo no es la religiosidad, es la evangelización. Es decir, cuando tengáis que hacer propuestas, no penséis en armar religiosamente o llenar de formas religiosas las propuestas, sino lo que hemos dicho, testimonio, anuncio, comunidad y vida que nace de lo que estoy viviendo. No
velitas, no contexto sagrado, no, eso es religiosidad, que es buena, pero cuando uno tiene ya asentada su fe y es una manera de manifestarla. Otro criterio, para que vosotros hagáis, anda, ¿este por qué sale así? ¿Y este? Bueno, pues los pongo todos y así, aquellas que no podéis dejar de copiar, las copiáis tranquilamente, ¿vale? Porque sois así, se os dice, no copiéis, vosotras copiáis. Luego en clase se le dice a un joven, no copies y lo echáis fuera de clase. Ese es el testimonio que damos. Ese es el testimonio que damos. Bien, uy. 2. Lo contrario a la fe no es la increencia. Cuando un joven te dice no creo, te está dando una oportunidad genial para entrar con él. ¿Por qué no crees? ¿Qué es lo que no crees? Háblame de lo que crees. Lo que tendremos que luchar es contra la tibieza. Y muchas de nuestras propuestas pastorales generan tibieza, porque dejamos a la gente como está. Entran a una de nuestras celebraciones, a una de nuestras reuniones y se van tibios, nada les ha movido por dentro. Luego, lo que tenemos que intentar es precisamente esto. Sigo. 3. Y es un trabajo para vosotros. El año que viene las jornadas de Confer son frutos de las claves de cómo proponer la fe. Y vendréis aquí todos y saldréis a decir qué habéis hecho. 3. Lo contrario al creyente no es el ateo, es el indiferente, en la línea anterior. Claro, si uno te dice soy ateo, da gracias a Dios porque cree que Dios no existe, con lo cual tiene una base para poder ejercer la fe. Lo que hay que luchar es con el indiferente, que ya os he dicho que no lo son. Yo creo que los jóvenes no son indiferentes. 4. Lo contrario a la interioridad no es la exterioridad que tanto nos preocupa, sino la superficialidad. Es decir, que un joven sea ruidoso, vista como le dé la gana, no haga caso de las normas. Eso es ser exterior porque lo necesita. Si un joven no exterioriza, está muerto o enfermo. Con lo cual no luchemos contra lo exterior, sino luchemos contra lo superficial. Esto que vives, ¿por qué lo vives? Esto que expresas, ¿por qué te vas juntos con esto? ¿No dices que quieres ser único, que quieres ser tú? ¿No ves que vistes igual que los demás? Por eso, en nuestras claves, pues eso. 5. Lo contrario a lo aburrido, ahí está. No es lo divertido, es lo interesante. ¿Cuánto tiempo perdemos en hacer las cosas divertidas? Y perdonad, pero la mayoría de nosotros no somos capaces de divertir a los jóvenes. Ellos se divierten con los suyos de otra manera. Intentamos que la misa sea muy divertida, y que la propuesta sea muy divertida y que no se aburran. Tú da algo interesante, porque lo interesante mueve el corazón, genera vida, me hace ponerme delante de aquello con consciencia, quiero contribuir a esto. Luego nuestras propuestas que sean interesantes, pero si a veces las llevamos con nuestros propios hermanos y les aburrimos a ellos mismos. 6. Lo contrario a estar vacío es estar saciado, es estar satisfecho. Y ellos se dan cuenta de esto, se sacian de muchas cosas que luego dicen, vuelvo a estar vacío. Pues ofrezcamos cosas que generen en ellos la satisfacción. Vosotros sabéis la satisfacción que da ponerte en la Gran Vía de Madrid a las 10 de la noche con un termo de leche caliente, hablando con un pobre. ¿Cómo llega ese joven a su casa? Llega satisfecho. ¿Cómo llega el joven que ha hecho el Camino de Santiago, que ha tenido que caminar durante 25 kilómetros, que no le hemos permitido tener el móvil, que además no podía ni con sus fuerzas, y entra en la Plaza de Belgrano? Llega satisfecho. Uy, me recuerda aquello de los Rolling Stones. Lo contrario, eso. Y lo contrario al activismo no es la pasividad, es la lentitud. Algo que los religiosos tenemos también que aprender.
Vamos muy deprisa y hacemos demasiadas cosas. Tenemos que volver a la sabiduría del cocer lentamente los alimentos. La fe es como un buen cocido. Una de las que limpia en la casa donde tenemos nosotros la residencia, me decía, padre, mire, y me enseñó la foto de su cocido. Lo puse en las brasas, en una olla de barro, durante 8 horas. Digo, no me tienes que decir cómo estaría ese cocido. Vamos, todavía me cae la baba. 8 horas cociendo. Pues evidentemente eso va a estar de muerte. Pues que nuestras propuestas sean lentas. No tengamos prisa. Y finalmente, ¿vale? Y finalmente, esto no sé por qué ha salido, pero sería pegar y eso de pegar y estas cosas. Acabo. ¿Sí? 5 minutos y acabo. Mis propuestas concretas. Una, no tiene nada que ver con la pastoral juvenil. Tiene que ver con la iniciación cristiana. Mi primera propuesta es que la iniciación cristiana de los niños, que es donde empezamos desde la infancia, está acabada. Y está acabada es que no valen remociones, no vale poner nuevas canciones, no vale intentar que los padres vengan con los niños a catequesis. Simplemente está acabada. Necesitamos hacer otra nueva iniciación cristiana, nueva. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es romperla y nos vamos a las fuentes. Primero, el orden: bautismo, confirmación y Eucaristía. No adelantar la confirmación para que en vez de que se vayan después de la primera comunión, pues que se vayan después de la confirmación adelantada. A veces pensamos con unos criterios maravillosos. No. Bautismo, procesos bautismales con los niños y las familias, porque eso va a posibilitar que renueven su bautismo algunos y muchos, cada vez más, que puedan bautizarse, que no están bautizados. 2. Un itinerario de formación cristiana desde el espíritu, que eso es la confirmación. En los años de infancia, sí, y que acabado, allá por la primaria, si se ve que quiere vivir, son años de mucha fortaleza. El niño de 9, 10, 11, 12 años son niños con ganas, que confirmación. Y la Eucaristía lo dejamos para la adolescencia y la juventud. Sí. ¿Y no van a poder ir a la Eucaristía? Claro que pueden ir, pero van a poder ir y van a seguir sin convocar, porque todavía no están preparados. Y vamos a tratar el sacramento de la reconciliación cuando hay conciencia de pecado, no cuando un niño me dice he insultado y he desobedecido a mis padres. Porque al final el pecado es cosa de niños. No es que no crea en el pecado, es que creo que las cosas de niños ya cuando soy joven no las hago. Por tanto, no es pecado. Es que hemos iniciado algo que no era el momento de iniciar. Y la Eucaristía es una opción de vida, que es entregar la vida como Jesucristo y participar real y adultamente de la Iglesia. Pues esto, cuando uno tiene más vigor y toma las decisiones fundamentales en su vida, que es a los 17, a los 16, a los 18 años. No nos van a dejar los obispos, pero yo lo voy a proponer. Porque creo que lo demás no nos lleva a ninguna parte. Y además rompemos socialmente con algo que no podemos hacer nada, que son los sacramentos y la primera comunión y todas esas cosas. 2. Segunda propuesta, el lenguaje. Se ha hablado mucho de lenguajes y lenguajes. Lo concreto muy rápidamente. Lo importante no es tanto el lenguaje como comunicar, llegar. Un maestro del lenguaje, el Papa Francisco, está diciendo, lo tenía, lo que pasa es que no lo tengo acabado, pero estoy trabajando en ello. Tenía expresiones del Concilio Vaticano II, expresiones de Juan Pablo II y expresiones de Benedicto XVI, literales con lo que está diciendo Francisco. ¿Qué es lo que está cambiando? Pues que en vez de hablar de una iglesia que es sacramento de salvación para todos los hombres, dice, necesitamos que la iglesia sea un hospital de campaña. Ya está. Eso es Vaticano II.
¿Tengo que cogerme el capítulo de la jerarquía para saber lo que es un pastor o leerme la Pastore Davor Bovis, que es infumable? No, es un contenido maravilloso, pero que es un ladrillo para cualquiera que no esté avezado en ese vocabulario. No, tengo que decir, señores obispos, no sean obispos de cartera y aeropuerto. No dejen en la sala de espera a un religioso, a un sacerdote suyo durante días. Ya está. Pero si son la Pastore Davor Bovis, que huelan a oveja. Pero, ¿qué está haciendo este Papa? Comunicar, lo único que han hecho los demás. Pero este lo entiende. Lo entienden los que no están. Estamos pensando en evangelización, no en mantener en los que están. 3. Los viejos junto con los niños. Una intuición preciosa. La vida consagrada, ¿sabéis de qué somos muy ricos? En años de fundación y de comunidades. Pues no aparquemos a los viejos, démosle su protagonismo, que hablen, que cuenten batallitas en los lugares que hay que contarlas. Pero necesitamos que los jóvenes escuchen, vivan, crezcan junto con los viejos. Es una intuición del Papa Francisco también en Río. El vigor de las nuevas generaciones con la sabiduría de los ancianos. Pues pensemos maneras, que sois gente creativa, que tenéis el don, de verdad, pensar maneras, pero no arrinconemos a nuestros mayores. 4. Visibilicemos la comunidad cristiana. Visibilizar, no he dicho crear, visibilizar. Es un error creer que la comunidad cristiana es la comunidad educativa o que es la parroquia. Si no la visibilizamos en el barrio o no se ve en el colegio que hay comunidad cristiana, no existe. Hay que visibilizarla. En los colegios, apostar por propuestas identitarias, de crecer en el carisma, de tener momentos de encuentro, de oración, de celebración, que se visibilice, que se pueda celebrar la Eucaristía, no obligada, sino cuando quieran las familias, cuando quieran los maestros, que la parroquia salga al barrio, que visibilice, que haya células de evangelización, que se vaya a las casas. Esto es visibilizar la comunidad cristiana. No que vengan, sino que nosotros aparecemos como comunidad. La pasión, que nuestras propuestas tengan pasión. Me permito parafrasear a un grande de la teología, Karl Rahner, siglo XXI. ¿El cristiano del siglo XXI? ¿O no sé? Pues yo os digo que el joven creyente del siglo XXI o estará enamorado o no será creyente. Necesitamos apasionar con nuestras propuestas. Si lo que tú le propones a un joven no te apasiona a ti, pues chica, déjalo. Y si no contáis con personas suficientes para llevar algo, centraros en poco. Más vale pocos y bien llevado que querer abarcar a mucho con cualquier tipo de personas. Y lo último, abramos nuestras comunidades. Nuestras comunidades religiosas tienen que oler a joven.